Pues hola, ¿qué tal mis hermanos? Vamos a continuar con estos temas. Pues primeramente presentarme, mi nombre es Martín y pues el tema de hoy vamos a hablar de la Iglesia Católica. Un tema que pues se ha repetido mucho a lo largo de la historia y creo yo que se va a seguir repitiendo, porque es un tema que pues causa mucha discusión entre católicos y protestantes. ¿Y por qué causa tanto choque entre católicos y protestantes? Porque pues al protestante no le gusta, ¿verdad? No le gusta que el católico le hable de la iglesia fundada por Jesucristo, porque pues le duele, le cala que no estar él en la iglesia que fundó el mismo Jesucristo. ¿Verdad? ¿Cómo es que él se dice cristiano y no está en la iglesia que fundó Jesucristo? ¿Sí? Entonces precisamente por eso han buscado multitud de excusas para mostrar pues que la iglesia católica no fue fundada en el año 33 por Jesucristo, sino que pues algunos dicen que fue Constantino el que fundó esta iglesia en el año 315. Y pues eso realmente pues no es verdad. Si nos ponemos a ver la historia, ¿verdad? Los primeros siglos de la iglesia, el siglo I, el II, el III, el IV, vemos, vemos en la historia, ven los padres apostólicos. Los padres apostólicos son los padres sucesores, ¿verdad? Lo que siguieron la siguiente generación de los apóstoles. Precisamente por eso se les llama padres apostólicos. Ya después, en el siglo II, siglo III, vienen los padres, los padres de la iglesia, ¿verdad? Donde se dieron pues grandes santos, ¿verdad? Como San Cirilo de Jerusalén, ¿verdad? San Policarpo, San Atanasio, y muchísimos más, ¿verdad? Que nos dejan pues la base de lo que es ahorita la doctrina católica, ¿ya? Y entonces la iglesia es madre y maestra, ¿ya? Entonces nosotros como católicos, como buenos hijos, tenemos la obligación de defender a nuestra madre, ¿verdad? A la Santa Iglesia Católica, y mínimo deberíamos hacerlo poniéndonos a estudiar para saber cómo contestar a estos hermanitos que pues llaman a la iglesia la gran ramera, la gran Babilonia, la prostituta. Entonces yo creo que cualquier hijo bien nacido, cuando se le dice a su madre estas ofensas, pues le incomoda y le molesta. Entonces, pero pues no vamos a contestar con insultos, ¿verdad? Porque es muy triste de ver, sobre todo ahorita en las redes sociales, eh, cristianos católicos y cristianos evangélicos llenándose de insultos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que esto agrada a Jesús? ¿verdad? Imagínense que vamos a hacer una escena, por ejemplo, en un teatro, ¿verdad? Donde está un cristiano evangélico y un cristiano católico insultándose, ¿verdad? Diciéndose de maldiciones. Y en el público hay dos personas, ¿ya? Y al escuchar los insultos de un cristiano evangélico y un cristiano católico, uno de los expectantes rompen aplausos, ¿verdad? En este público está Jesucristo y está el demonio. ¿A quién creen que ustedes que fue el que aplaudió efusivamente? ¿Verdad? Porque los cristianos se están peleando, se están insultando uno al otro. ¿A quién creen que agrada? Pues lógico, ¿verdad? Al demonio. El demonio es el que
que haya choque entre los cristianos, que haya conflicto, que haya pelea, que haya odio. ¿Verdad? Y entonces es triste ver pues cristianos de distintas denominaciones, de distintas iglesias, insultándose unos a otros. ¿Verdad? ¿Y quién es el que gana con esto? Pues el demonio, ¿verdad? Entonces, mis hermanitos, pues yo les sugiero, ¿verdad?, a los cristianos católicos que nos pongamos a estudiar, ¿verdad? Que nos pongamos a estudiar la Biblia, que es pues la Biblia es la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Verdad? La Biblia, si nos ponemos a examinarla minuciosamente, nos vamos a dar cuenta que es bien implícita la doctrina católica. ¿Verdad? Y nuestros hermanitos separados, pues que se pongan a profundizar en la Biblia, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que realmente lo que está en la Biblia es enseñanza católica. ¿Verdad? Me llama la atención mirar testimonios, ¿verdad? Testimonios de tanto de católicos que se hicieron protestantes como protestantes que se hicieron católicos. Y es muy recurrente escuchar en los católicos que se hicieron protestantes decir: yo me hice protestante porque pues antes era muy borracho, estaba yo alejado de Dios, yo trataba mal a mi esposa, a mis hijos. Ahora que soy soy evangélico, pues estudio la Biblia muy seguido, vivo como Dios manda, trato bien a mi esposa, a mis hijos, ya no tomo. Entonces, por eso la religión católica es mala, ¿verdad? Y realmente no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos visto muchos católicos que han estado hundidos en el pecado y han tenido la voluntad, la fortaleza de conocer la palabra de Dios, y no nada más conocerla, sino vivirla. Y con esto han logrado lograr vida de santidad. Ya tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, San Agustín, ¿verdad? Uno de los grandes pecadores que se hizo un gran ministro de la iglesia, se hizo obispo, ¿verdad? Y es uno de los pues grandes pilares de la iglesia ahorita, en que fue un gran pecador. Entonces no es pretexto decir que no me voy de la iglesia porque hay muchos pecadores. Pues claro que los hay, pero también hay muchos pecadores que se han hecho santos. Entonces, no es excusa, esa no es una excusa muy válida, no es una excusa que se sostenga. Y un protestante que se hizo católico, me llama la atención, por ejemplo, un pastor evangélico puertorriqueño, se llama Fernando Casanova. A mí realmente me impresiona el testimonio de este hermano. Era que él nació evangélico, se crió con la doctrina evangélica, se crió con una doctrina anticatólica, pero él se puso a estudiar la Biblia a profundidad, se puso a estudiar la Biblia a detalle, y encontró que pues muchos de los pasajes de la doctrina de la Biblia era doctrina católica, y él no quería hacerse católico, estaba habituado, estaba adoctrinado para ser anticatólico, pero la Biblia claramente le decía la doctrina que eran conceptos católicos. Entonces dice él: no me quedó más remedio que hacerme católico. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo era quien me lo estaba pidiendo. La misma Biblia es la que me estaba guiando a la doctrina verdadera. A mí me impresiona, ¿verdad? Me impresiona estas personas valientes y honestas, que incluso tuvo que enfrentar a su familia. Tenía esposa, ¿verdad? Tenía 2 hijos, tiene.
pequeños, ¿verdad? Su sustento diario lo sacaba de la predicación en su iglesia. Y a mí me impresiona cómo lo dejó todo, una vida cómoda, por seguir la doctrina verdadera, la doctrina de Jesucristo, ¿verdad? Tiene una frase que dice que me gusta mucho, que dice, yo no quería poco ni mucho, yo lo quería todo. O sea, yo quería la doctrina de Cristo total, completa. Y la única que tenía la doctrina completa y total y plena, y los medios de salvación plenos y completos, es la Iglesia Católica. Así es de que, pues, él se convirtió. Y ahorita es uno de los ministros católicos, de los predicadores católicos que pues están llevando muy fielmente la doctrina católica, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver un poquito decimos que la iglesia es madre. Vamos a ver en qué parte de la Biblia nos dice que es madre. Vamos a leer en el Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y las angustias del parto le arrancaban gemidos de dolor. Aquí nos habla de una mujer que estaba encinta y que daba luz con un parto lleno de dolor, ¿sí? Entonces la iglesia, esta mujer, ¿verdad? Los exégetas, los estudiosos coinciden que esta mujer se refiere al pueblo de Dios, a la iglesia, ¿verdad? Porque recordemos que el Apocalipsis es un libro que se escribió en tiempo de persecución, un libro que se escribió en clave para que los enemigos de la iglesia no se dieran cuenta del contenido. ¿Ah? Bien, y un poquito más abajo en el mismo capítulo, en el versículo 6, del 6 al versículo 6 nada más, dice así, dice: mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada durante 1270 días. Dice que la mujer, después de que dio a luz, se escondió en el desierto. Y sabemos pues que la iglesia católica en los primeros siglos pues fue perseguida. Fue perseguida primeramente por las autoridades judías, por los fariseos. Y después, más adelante, del año 64 en adelante, hubo largos periodos de persecución, ¿verdad? donde la persigue los emperadores romanos, ¿verdad? Donde la persigue el imperio romano, donde hay cientos de miles de mártires en esta primera iglesia que murieron por defender la doctrina de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces vemos que la iglesia es madre porque es donde nacen los hijos de Dios. También Jesucristo habla de un nacimiento cuando va Nicodemos de noche a preguntarle a Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dice que hace falta que nazca del agua y del espíritu. Nicodemo en ese momento no lo entendía. Él estaba acostumbrado a pensar tenía una mente judía, una mente fariseica, era del grupo de los fariseos, pero reconocía a Jesús que era un hombre con palabras divinas, ¿verdad? Descubría pues que este hombre venía de Dios. Él era un fariseo, aunque muchos fariseos no le querían, ¿ya? Ellos fueron los que vinieron pues condenándolo a muerte y matándolo, ¿verdad?
el grupo de los fariseos. Pero no todos los fariseos eran así, ¿verdad? Vemos a Nicodemo que reconocía que Jesús era un hombre de Dios. Y va pues a pedirle consejo. Y es aquí donde Jesús le dice, repetimos, el que nazca del agua y del espíritu. ¿En qué momento nacemos del agua y del espíritu? En el bautismo. Entonces la iglesia es madre porque nos da ese segundo nacimiento. Nuestro primer nacimiento es cuando nacemos de nuestra madre, ¿verdad? Nacemos en la carne. Pero en el segundo nacimiento, que es el bautismo, nacemos espiritualmente, nacemos a la gracia de Dios, nacemos a la vida de Dios, nacemos, el bautismo nos hace hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, templos vivos del Espíritu Santo y herederos del reino de los cielos. ¿Sí? Entonces vemos pues la maravilla de los medios de salvación que están en la Santa Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos, que es otro tema de conflicto que dicen los hermanitos separados que por qué Jesús se bautizó a los 30 años y nosotros, ¿por qué nos bautizamos a los meses de nacidos? ¿Por qué? Porque pues, la iglesia, recordemos que inició hasta el año 33. Antes no había bautismo. Lo que para que nosotros es el bautismo, para los judíos era la circuncisión, que se hacía a los 8 días de nacidos, que la circuncisión los marcaba como pueblo de Dios. Era una marca que debían tener los miembros del pueblo de Dios, del pueblo judío. Y en ese entonces la iglesia católica pues todavía no existía. ¿Sí? Entonces, y también vemos, pues, no es el tema del bautismo, pero también mencionar lo que vemos que en la Biblia, ¿verdad? Nos menciona que se bautizaban familias completas, ¿verdad? Y entre ellos iban niños, adolescentes. ¿Sí? Bien, bueno, pero el tema de hoy es el de la iglesia. Decíamos que la iglesia es también madre y maestra. Vamos a ver una cita bíblica donde nos habla que es maestra, que es en San Lucas. Vamos a buscar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículo 16. Dice así: quien los escucha a ustedes, a mí me escucha, y quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra de Dios. Aquí Jesucristo le está hablando a sus discípulos. Vamos a leer en el principio del capítulo donde Jesús envía a sus discípulos. Que dice así, es en el capítulo 10, versículo 1. Dice: después de esto el Señor designó a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde él pensaba ir, y les dio estas instrucciones. Bueno, vemos claramente cómo Jesús envía a sus discípulos y les dice: lleven el evangelio, lleven mi doctrina. ¿Y qué es lo que les dice a la gente? ¿Qué es lo que le dice a los discípulos? Quien los escucha a ustedes, a mí me escucha, y quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Entonces vemos claramente que la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Que la sucesión que se ha transmitido de generación en generación hasta nuestra fecha, es la misma doctrina que predicó Jesucristo. ¿Sí? Bien, entonces la iglesia es la encargada pues de llevar esta buena nueva. Precisamente lo que a mí me motiva, ¿verdad? Yo a lo mejor no seré un muy buen orador, pero lo que sí es bueno y excelente es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, que es digna de que los ángeles la llevaran
llevaran a cabo. Pero sin embargo, Dios ha querido confiar en pues seres limitados, seres a lo mejor no muy doctos para dar la magnitud de su mensaje. Pero Dios ha confiado pues en los humanos, en los seres humanos, para que den su santa palabra. Entonces, precisamente pues qué mejor que aprovechar las redes sociales ahorita tan populares para llevar la buena nueva, ¿verdad? La buena noticia, la palabra de Dios, la palabra que nos dará fe, ¿verdad? Y la fe que nos hará vivir como Dios manda y nos dará la vida eterna, ¿sí? Bien. Bueno, ahora vamos a ver otra gran característica de la iglesia, que es bien importante el conocer, ya que decimos que la iglesia es católica. Católica, ¿qué quiere decir este título de católica, ¿verdad? Católico quiere decir universal, ¿verdad? Viene del griego, ¿verdad? Del griego que quiere decir universal, la iglesia universal. Recordemos que pues a lo largo de la iglesia se han hablado pues varios idiomas. Sabemos pues que uno de los primeros idiomas que se empezó a hablar en el pueblo de Dios fue el hebreo, pero el pueblo de Israel fue pues fue llevado esclavo a otras partes, entonces se dispersó, ¿verdad? Lo que llamamos la diáspora, se dispersó por todo el mundo, se dispersó por varias partes de lo que era ahí Grecia, ¿verdad? Entonces el idioma griego fue muy pues muy común entre los primeros cristianos. De hecho, algunos de los libros del Nuevo Testamento se escribieron en griego. Entonces, pues la palabra católico es un sinónimo de universal. Y otra cosa importante, ¿verdad? Que nosotros como católicos, pues estudiamos los conceptos. Muchos nos critican de que la palabra católica no está en la Biblia. Entonces pero si vemos también, pero pues, porque no está en la Biblia, no quiere decir que no sea no sea doctrina de Jesucristo. Ya vemos, por ejemplo, la palabra encarnación tampoco está en la Biblia. Y es un hecho, pues, que Jesús se encarnó tomó carne, se hizo